Bienvenidos una semana más a Kanateca. Atendiendo a una pregunta de un seguidor, hoy vamos a hablar de la presión a la que debemos inflar los neumáticos en función de sus medidas. Como ya os he comentado en vídeos anteriores, la presión a la que debemos inflar los neumáticos, en el caso del Seat Ateca, la tenemos en el marco de la puerta del conductor. En otros coches puede estar en la tapa del depósito del combustible o incluso en el parasol. Esta etiqueta suele incluir la presión de las ruedas delanteras y traseras en 3 escenarios diferentes, con el vehículo completamente cargado, con una carga media y luego la presión de confort, que es sensiblemente inferior a la de carga media, con la que no vamos a notar tanto los baches, pero a costa de un ligero consumo de combustible. Pero si le cambio los neumáticos y estos tienen medidas diferentes, ¿también me valen las presiones de la pegatina? Vamos a averiguarlo en este vídeo. Si queremos cambiar la medida de los neumáticos, lo primero que tendremos que hacer es consultar la ficha técnica del coche. Por suerte, eso es algo que podemos hacer desde el móvil a través de la app de Mi DGT. Aquí podemos ver que mis neumáticos son 235/40 R19 96Y. Pero si bajamos un poco, en la sección de Otros, en Observaciones podemos ver las medidas homologadas. Es decir, cuando vayamos a pasar la inspección técnica, comprobarán que los neumáticos que lleva el coche se corresponden con los de la ficha técnica. Vale, ahora tenemos que saber la presión a la que podemos inflar las ruedas. ¿Pero valen las presiones que tenemos en la pegatina? He hecho una pequeña investigación y algunos de los miembros del canal han compartido conmigo sus pegatinas correspondientes a neumáticos de 215 con las siguientes variantes: radio 17, radio 18, motor gasolina 1.0, motor diésel 2.0. Y como podéis ver, todas estas son iguales a excepción de las mías. Por lo tanto, podemos confirmar que la presión varía de un neumático a otro. Un detalle que no sé si os habréis fijado y que ya nos hace sospechar que la presión en realidad tendría que ser diferente es esta presión que tenemos aquí debajo, que corresponde a la rueda de recambio, que tiene medidas 125/70 R18. Y la presión recomendada en bares es de 4,2 en lugar de 2,7 que tenemos para las otras. Por lo tanto, parece que para un mismo vehículo, una rueda más estrecha requiere mucha más presión para soportar el mismo peso, lo cual parece lógico. Pero si no conozco a nadie que tenga el mismo vehículo que yo, ¿cómo puedo conocer la presión? Lo primero que se me viene a la cabeza es mirar el manual, pero el manual, ya os digo yo, que no lo vais a encontrar. Entonces se me ocurrió visitar la página web de un fabricante de neumáticos para ver si hay algún tipo de recomendación sobre las presiones. He ido a este de aquí, aunque no voy a mencionar su nombre porque no quiero hacer publicidad. Buscamos SEAT y luego Ateca. En este caso tenemos dos desplegables, para el de tracción normal y para el 4Drive. Seleccionamos el normal y en teoría nos aparecen los neumáticos homologados para el SEAT Ateca, que básicamente son los de 215 y 235 de ancho. Las que tenemos en la ficha técnica deberían aparecer aquí, pero no necesariamente al revés, ya que en esta tabla no hay distinción de modelos y motorizaciones, que también pueden influir en los neumáticos prometidos. Curiosamente, nos indica las mismas presiones para todos los neumáticos, tanto delanteros como traseros. De esta información podríamos deducir que la presión es la misma para todos los modelos de la Ateca, pero ya hemos visto que las presiones indicadas en la pegatina son diferentes en mi caso, es decir, para el neumático de 235. Para los de 215 son iguales. ¿Cuál es la correcta entonces? ¿La de la pegatina o la del fabricante de neumáticos? Lógicamente tenemos que hacer caso a la pegatina, que es la que ha puesto el fabricante. Vamos a mirar otros modelos de SEAT para ver si encontramos alguna diferencia. Ahora seleccionamos un Ibiza. Para los Ibizas más recientes no hay información, pero para los más antiguos sí. Podemos ver que hay bastante diferencia entre neumáticos. Conclusión: para un mismo coche, la presión a la que tenemos que inflar las ruedas depende en parte de las medidas. Mi consejo sería que siguierais las indicaciones de la pegatina, pero si tenéis que cambiar la medida de las ruedas y no podéis obtener las presiones del fabricante del coche, vayáis a la web del fabricante del neumático y utilizad la que encontréis allí. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.